La presidenta Claudia Sheinbaum señala que defenderá soberanía de México y no importa quién sea el embajador de Estados Unidos en México, así lo dice esta mañana. El Senado de la República aprueba la reforma que prohíbe los vapeadores y cigarrillos electrónicos. También congresos locales comienzan a aprobarla, entre ellos el primero, el de la Ciudad de México. Autoridades de Nueva York identifican las huellas dactilares de Luigi Maglione en un celular al interior de la escena del crimen del asesinato del empresario de los seguros Brian Thompson. Y continúa la llegada de cientos y cientos de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Se conmemora un año más de la aparición de la Virgen María. Bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez a nombre de mi compañera Selene Flores. Vamos con toda la información y todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Ayer le dábamos cuenta de la nominación de Ronald Johnson como el nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Información de última hora que usted la pudo observar aquí en Milenio Televisión. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno va a seguir defendiendo la soberanía nacional. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar. Por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. Otro tema que está en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es la que tiene que ver con la exportación de ganado, misma que se ha suspendido debido a que se han detectado reses contaminadas con esto que se conoce como el gusano barrenador. Blanca Carmona tiene toda esta historia. En Chihuahua, la exportación de ganado a Estados Unidos sigue paralizada, luego de que en Catasaga, Chiapas, detectaron reses contaminadas con el gusano barrenador, una infestación provocada por larvas de la mosca Cochilomia omnívoras, que se alimenta del tejido vivo de animales de sangre caliente. En el cuarentenario, ubicado en Ciudad Juárez, cerca del cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, a unos cuantos metros del muro fronterizo, miles de cabezas de ganado están varadas mientras las autoridades sanitarias reanudan las exportaciones. La semana pasada fueron 4,500 aproximadamente aquí en San Jerónimo, lo que se estuvo detenido, pero se notó la cuarentenaria. El motivo fue que se encontró un caso en Chiapas del gusano barrenador y al momento de entrar al país, todo el país entra en el mismo estatus o en la misma inspección para el USDA. Frenan exportaciones para sacar un nuevo protocolo, el cual lo estamos esperando. Anualmente México exporta entre 1,200,000 y 1,500,000 cabezas de ganado. Chihuahua es la entidad que envía el mayor número de reses, unas 700,000, que justo salen de 3 cuarentenarias: Palomas, Ciudad Juárez y Ojinaga, ubicadas en los límites de Texas y Nuevo México. Esta es la temporada alta de exportación, por lo que las pérdidas se estiman en $600,000 diarios. Es la temporada más alta de la cosecha de los becerros. Te digo, es un impacto de, hablemos de 5,000 a 6,000 cabezas diarias, que ahorita tienen un costo de entre $1,000 a $1,500 por cabeza. Y aparte los gastos que muchos hicieron de traer el ganado, regresar el ganado y las pasturas que tienen que pagar. El gusano barrenador es una plaga devastadora para la industria ganadera, debido a su capacidad para causar miasis, una parasitosis del cuerpo que afecta a los animales y a los seres humanos. Los ganaderos calculan que la suspensión de las exportaciones mexicanas pueden durar varias semanas, mientras esperan que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria desarrolle un plan para garantizar la contención del parásito.
México inspecciona físicamente el ganado para exportación con el fin de encontrar lesiones y descartar que puedan deberse a la plaga. A esta revisión se añade la aplicación interna y externa de ivermectina, un fuerte desparasitante, a todos los animales. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. Y miren, en estos momentos se está discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el próximo año, en el que se contempla un gasto neto total de 9.302.000 millones de pesos. Mi compañero Fer Damián tiene todos los detalles y quién se está sirviendo con la cuchara grande y a quién le están tocando los recortes. Fer, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, comentarte que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hace unos momentos con 349 votos a favor, 129 en contra, el proyecto de presupuesto de egresos para 2025. Efectivamente, como bien lo comentas, una bolsa, un gasto neto total de 9.302.000 millones de pesos, pero también recortes por más de 30.000 millones de pesos a poderes y órganos autónomos, principalmente el Poder Judicial, al que reducen 14.000 millones de pesos, también al Instituto Nacional Electoral 13.000 millones menos, y esto a pesar de que el organismo electoral tendrá que organizar los comicios para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Evidentemente, un ríspido debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, Jaime. La oposición cuestionó las reducciones en materia de salud, educación, seguridad, entre otros rubros con respecto al ejercicio 2024, y en cambio el bloque oficialista defendió su proyecto de ingresos, argumentando que es un proyecto sólido, con rostro humano, que mantiene los principios de la llamada cuarta transformación. Para la discusión en lo particular, Jaime, 1.029 reservas y 99 oradores que estarán dando el debate durante las próximas horas aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. Gracias, Fernando. Pues muy pendiente de lo que esté sucediendo y la manera en la cual, bueno, pues se está gestionando esto. Prácticamente queda ya de esta manera aprobado y bueno, pues ahora ver de qué manera se ejercen estos recursos, estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir y que se cumplan las directrices principales para que estos recursos puedan llegar a buen destino. Gracias, Fer, cuídate mucho, buenas noches. Ambrosa, Jaime, muy buena noche. Hasta pronto. Mientras que en el Senado de la República, esta tarde se aprobó la reforma que prohíbe los vapeadores. Esto en medio de reclamos de la oposición, ya que dicen solo va a beneficiar al mercado negro. Por cierto, esta reforma ha comenzado a ser aprobada en los congresos locales. Recuerde, necesita 17 de los 32. Legislar por mitos o creencias, como lo está haciendo hoy Morena, es más nocivo para la sociedad que el consumo de vapeadores. Está demostrado que en cualquier parte del mundo la regulación inteligente supera toda prohibición, porque regular es proteger, mientras que prohibir es abandonar. No hay que confundirnos las peras con las manzanas. El fentanilo es una sustancia que mata. ¿Podemos, díganme, pueblo de México, recurrir a la conciencia de los que los venden? ¿Podemos recurrir a la conciencia de quienes los tienen en los aparadores, en los grandes centros comerciales? No. Ya nos demostraron que para ellos la salud de los niños, las niñas y los adolescentes no les importa. Primero, antes que nada es la salud de nuestros niños. ¿Y por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución? La respuesta es que están usando la Constitución, y es una falta de respeto brutal, para mandarle un mensaje a Donald Trump. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores.
Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. Y la pregunta aquí, que esto es indudable, pero la pregunta aquí es ¿hasta dónde el Estado debe hacerse cargo de la salud de los ciudadanos? Hoy, amigos, esta es la respuesta. Tenemos que ponerlo en la Constitución porque la emergencia es real. Como le informamos ayer, la revista Forbes nominó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una de las mujeres más influyentes del 2024. Hoy se posiciona como la cuarta mujer más poderosa del mundo, según la revista Forbes. Ella aquí destaca el discurso de la presidenta en su toma de posesión cuando dijo que es tiempo de mujeres. En este listado también aparecen mujeres importantes como Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Y en más temas de política, ha habido una polémica por parte de la boda de uno de los funcionarios de la Semarnat. Ocurrió en el Munal. Martín Borrego Llorente renunció a su cargo como coordinador de contacto con la ciudadanía de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya titular es Alicia Bárcena, ex canciller de la República en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Esto luego de qué? Pues de que se supiera que en octubre pasado, el 4 de octubre, había celebrado su boda al interior del Munal, del Museo Nacional de Arte, para lo cual había utilizado documentación oficial para temas personales, cuando este era el responsable de la oficina de la Cancillería. Mediante una carta, Alonso Borrego presentó su renuncia el día de ayer por este evento, aclarando que si bien fue de carácter privado, acorde al protocolo del museo y pagado con recursos personales, sin dolo ni quebranto alguno al erario, es lo que dice, reconoce que fue impropio haber solicitado el propio espacio a través de un correo institucional como jefe de esta oficina, de la responsabilidad que tenía al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, agrega que lamenta profundamente haber fallado a la confianza de quien en ese entonces era su jefa y de quien en esta administración también era su jefa, la secretaria Alicia Bárcena, la canciller de la República en su momento y la actual titular de la Secretaría del Medio Ambiente, y que pues se viera involucrada en este, pues ciertamente muy lamentable episodio. Ante esta polémica, la propia Secretaría del Medio Ambiente difundió una nota donde se señala que cuando Alicia Bárcena era la secretaria de Relaciones Exteriores, no autorizó y no fue informada de este evento y que ningún recurso de la Cancillería se habría utilizado para llevar a cabo esta boda. Al enterarse de este asunto, la propia secretaria Bárcena habría solicitado la renuncia inmediata del funcionario en cuestión y que se estaría brindando la colaboración para que se esté llevando a cabo una investigación y que se inicie por el órgano interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En medio de todo esto, ahora llama mucho la atención este otro video, el cual vemos ahí en pantalla, donde se puede observar que al menos en este momento donde se ve esa copa y donde están departiendo, está la propia titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Veremos qué es lo que ocurre. Habrá que darle seguimiento a esta polémica, sin duda, que involucra a estas dos secretarías y, por supuesto, también a personajes a los cuales acabamos de hacer referencia. En temas de la elección judicial, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, informó que el proceso de selección del aspirante al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo presenta un avance del 84% en esta revisión de registros. El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República ha detallado que se han revisado al menos 15.533 expedientes de los 18.477 que están inscritos. El titular de dicho comité explicó que de estos, 8.626 son personas que cumplen con los requerimientos, mientras que 5.796 son personas que han sido descartadas por no reunir
los requisitos y que se mantienen en observación a 1.112 personas. Además, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha respondido a la ministra Norma Piña. Recordará usted que ayer se celebró el informe desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, también el Consejo de la Judicatura Federal. Primero, es falso que haya habido amenaza. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y, por otro lado, ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. El Poder Judicial y, particularmente, una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos, o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Por cierto, la ministra Loretta Ortiz presidirá la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Ese cargo lo va a ocupar hasta el 1 de septiembre del 2025, fecha en la que la primera y segunda sala van a desaparecer, ya que la reforma constitucional establece que todos los asuntos van a ser estudiados y resueltos por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia, el cual va a estar conformado por los 9 ministros que van a entrar o que van a estar en funciones a partir de que se lleve a cabo la votación. La ministra Ortiz Alf fue propuesta por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y respaldada por la ministra Margarita Ríos Farjat y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Incluso, en un pequeño acto, ha rendido protesta. Señora ministra Loretta Ortiz Alf, en cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución General y 53 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de esta primera sala que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si no lo hiciere así, que la nación se lo demande? Mucho éxito, señora ministra. Es momento de nuestra primera pausa, pero antes, la política con lo que nos dejó con la política es así de Ángel Aguirre Rivera. Mis queridos televidentes, en el año 2011, después de no haber respetado el resultado de las encuestas para ser candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, recuerdo que recibí una llamada del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Hola, senador, me dijo, ¿cuándo vienes a México? Te invito a un café. Y nos reunimos en un hotelito del centro de la Ciudad de México. Recuerdo que en mangas de camisa, Marcelo me recibió y me compartió algunas de las encuestas que yo ya conocía en su mayoría. Dichas encuestas me favorecían ampliamente, pero hubo una que no conocía y que me llamó mucho mi atención, pues se trataba de una encuesta solo entre militantes y simpatizantes del PRD y que yo la ganaba sin ser miembro ni simpatizante de este partido. Piénsalo, me dijo al despedirnos, vas a ganar y te vas a divertir. Me fui a Chilpancingo procesando la información y saqué en conclusión que en 1996 me reuní a desayunar aquí en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento fungía como dirigente nacional del PRD. En ese desayuno me pidió incorporar algunas de las aspiraciones de la izquierda guerrerense en mi nuevo plan de gobierno.
Le ofrecí no solo eso, sino que también invitaría a colaborar a la administración a militantes de ese partido, incluido un exguerrillero, y lo cumplí con creces. La experiencia para mí fue alentadora, porque yo estaba consciente de que había que darle un toque de pluralidad a mi gobierno por la situación que en ese momento vivía Guerrero. Ahí encontré la respuesta del por qué los perredistas, hoy por cierto en su mayoría en Morena, me habían dado su aval. Fuimos a una campaña alegre, de territorio, con pocos recursos, pero muy entusiasta, me acuerdo. Logramos, sin que suene a vituperio, la votación más alta registrada hasta hoy en toda la historia para gobernador del estado, a pesar del incremento que ha habido del padrón electoral por razón natural del incremento también de la población. Marcelo fue un factor determinante y aunque no milito en ningún partido político desde hace varios años, soy hombre de rencores cortos, pero de gratitudes perennes. Vamos con información que tiene que ver con la seguridad y lo que está ocurriendo particularmente en el estado de Guerrero. Esta tarde fue asesinado el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón. La agresión ocurrió alrededor de las 4 de la tarde a las afueras de los juzgados del Poder Judicial de esta entidad, donde los sicarios abordaron y dispararon con un arma de grueso calibre a Román Pinzón, que recibió al menos 4 impactos de arma de fuego, 1 en el brazo y 3 más en el tórax. La Fiscalía de esta entidad informó que ya está investigando el crimen y que personal de la policía investigará también realizando en el lugar las indagatorias correspondientes. Luego de este crimen, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que ya se puso en contacto con las autoridades locales, mientras en Acapulco se ha activado el código rojo. Por ello vamos directamente con nuestro compañero corresponsal Javier Trujillo. Javier, tan pronto también ocurrió este muy lamentable hecho, la gobernadora Evelyn Salgado a través de sus redes sociales pues lamentaba y condenaba este ataque. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el puerto de Acapulco. Efectivamente, como bien lo acabas de mencionar, fue aproximadamente como a las 3:45 de la tarde, cuando iba saliendo del estacionamiento, que se le atravesaron 2 personas que le dispararon al menos en 4 ocasiones a la hora expresidente del Tribunal Superior de Justicia y también magistrado de la primera sala penal en este puerto de Acapulco. De acuerdo con lo que han informado las autoridades, recibió al menos 4 impactos, 1 de ellos en el brazo izquierdo y 3 más en el tórax, que lo privaron de la vida. Inmediatamente después, los agresores utilizaron un vehículo Kia blanco en el que huyeron después del ataque que se registró en este lugar. Te comento que de acuerdo con lo que han informado las autoridades de la Fiscalía General de Guerrero, se ha iniciado ya la investigación, se aplicó el código rojo, como tú bien lo acabas de mencionar, y se está en la búsqueda de los presuntos agresores del expresidente del Tribunal Superior de Justicia y también magistrado de la segunda sala penal. Te comento que en esta zona han ocurrido al menos otro hecho de violencia, entre ellos fue el que sucedió el pasado mes de junio, cuando el administrador o el director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia fue atacado a balazos gravemente junto con una mujer. Se sabe que la mujer falleció, aunque Antonio Sebastián Ortuño logró sobrevivir a este ataque de violencia. Hasta este momento se desconoce cuáles fueron las causas que originaron este ataque que se registró en la misma zona, a escasos 10 o 20 metros de donde estaba este día sin vida el cuerpo de Edmundo Román Pinzón, el magistrado de la primera sala penal en el puerto de Acapulco. Javier, vamos a estar muy atentos de las investigaciones, de lo que se diga, y esto ocurre prácticamente 24 horas después, cuando 32 gobernadores, la presidenta de la República, Omar García Harfuch, el fiscal de la República, estuvieron en esta reunión de seguridad. Es un mensaje de estas bandas criminales allá en el estado de Guerrero. Veremos qué es lo que sucede y veremos también atentos al avance de las investigaciones. Javier, gracias, cuídate mucho.
Muy buenas noches. Buenas noches. En medio de todo esto hay que tomar en cuenta lo que señala la propia gobernadora Evelyn Salgado. Ya le comentaba, tan pronto se dio a conocer este muy lamentable hecho, lo vemos en pantalla, condenó el homicidio del magistrado, solicitó a la Fiscalía llevar a cabo una investigación y reitera el compromiso de seguir trabajando en la coordinación también con autoridades de todos los órdenes de gobierno para que se avance en la pacificación de esta entidad. Y ahora vamos directamente a Sinaloa. Ahí, 3 meses de la guerra entre los grupos criminales de los Mayos y los Chapos. Ahora preocupa la salida de internos de varios centros de rehabilitación que se presume podrían estar siendo reclutados por parte del crimen organizado. Al día de hoy suman ya 31 de estos jóvenes, muchos de ellos, que han abandonado los anexos en Mazatlán. La Fiscalía Estatal indaga si existe algún tipo de coerción o bien alguna presión externa. Y se hizo el conteo, son 16 personas en un primer centro, 4 en otra, 10 en otro y 1 en otra, dando un total de 31 personas que se van de manera voluntaria. La Fiscalía abre investigación de manera oficiosa a través del reporte que recibimos. ¿Qué delito es el que se persigue? ¿Privación? Privación de libertad personal. Que tenemos la información derivada de las entrevistas que se ha hecho a la familia de estas personas que se han comunicado con ellos desde el día de ayer, han manifestado que se fueron de manera voluntaria. Se presentaron a los lugares, a los anexos, en este caso sí les denominan el Mazatlán, y se les invitó a unirse y las personas que decidieron irse se fueron. Mire, hay informaciones en las cuales nos tenemos que detener. Escuchemos esta. Delfines del Golfo de México enfrentan una nueva amenaza. No es con combustible, petróleo, no. De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de Texas, en conjunto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de la Unión Americana, se han detectado rastros de fentanilo en 3 poblaciones de delfines del Golfo de México, al menos del norte de esta región. El estudio publicado en la revista científica Science analizó 89 muestras de grasa corporal de delfines, de los cuales 83 ejemplares vivos. Y en 30 de ellos hubo presencia de algún fármaco, entre ellos fentanilo. Aunque los efectos de esta droga en mamíferos marinos no se ha estudiado cuál es el impacto, bueno, pues lo que ocurre es el hallazgo y lo que plantea es que la presencia en los ecosistemas marinos puede repercutir en la salud de las poblaciones cercanas. Ya se había hablado de todo lo que ocurre por el río Mississippi, todo lo que el río Mississippi arroja en torno a fertilizantes y una cantidad importante de contaminantes. Pero ahora estamos ante esto, ante sustancias de droga, en este caso de fentanilo. Mira, hace unos días le dimos a conocer aquí el histórico decomiso de fentanilo en el estado de Sinaloa, droga que fue vinculada al Chapo Isidro. Estas acciones dejaron al descubierto el poderío del cártel de Guasave que lidera el Capo, que también ha heredado parte de la estructura de los Beltrán Leiva. Vamos a hablar de ello con quien sabe y con quien ha estudiado este fenómeno a lo largo de los últimos años. Está aquí con nosotros y me da tanto gusto poder saludar a Óscar Valderas, colaborador de Milenio, con esto que hoy planteas desde el diario y que también lo has venido planteando a lo largo de las últimas horas. Así es, querido Jaime, buena tarde. Cuando hablamos de los Beltrán Leiva, como fue la información que se dio a conocer en las primeras horas después de este histórico decomiso de 1.5 toneladas de fentanilo, en realidad estamos hablando de un grupo criminal más compacto, pero con una historia muy interesante, y es el cártel de Guasave. Guasave lo ubicamos en el norte de Sinaloa, y lo dirige el que le llaman el otro Chapo, el Chapo Isidro, un hombre llamado Fausto Isidro Mesa Flores, que es bastante joven, tiene 42 años aproximadamente, y él tiene un largo historial delictivo que lo ha colocado en este momento a 94 días que tenemos de la guerra en Sinaloa, como el tercero en discordia, como la tercera vía, el tercer grupo criminal más importante que está atento a que los mayos y los chapos se destruyan y entonces él pueda llegar a reclamar. ¿Sin tomar partido? Sin tomar partido. Él viendo a distancia. Él y su grupo. Y tiene una historia muy interesante este hombre. Fíjate, él inicia como un pistolero de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Cuando él muere en el 97, se va busca a los Beltrán Leiva, que también trabajaban muy de cerca con el cártel de Juárez, y se hace especialmente cercano a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo.
En 2008 el Mochomo es detenido. Los hermanos, entre ellos Arturo, el Barbas, acusan que el Chapo y el Mayo fueron los que traicionaron a su hermano. Se separan del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva se vuelven un grupo aparte. Y el Chapo Isidro les dice, a mí déjenme manejar el norte de Sinaloa, que es una puerta brutal hacia Estados Unidos. Y así es como este hombre comienza a crear su propio poderío, funda sus propios grupos criminales, los mazatlecos, forma el grupo de los H, que es este grupo que supuestamente sobornó al general Salvador Cienfuegos para darle protección a los Beltrán Leiva, y después crea el cártel de Guasave, como una forma de decir, yo ya no quiero ser únicamente un ex Beltrán Leiva, quiero tener poder con mi propio peso, y desde ese momento se ha dedicado a traficar con fentanilo en cantidades muy importantes, pero casi siempre a la sombra de los Chapitos y de los Mayos. Oscar, dentro de las valoraciones que has hecho y que se han hecho por parte de expertos y también de las propias autoridades, un poco para contextualizar, nos decían, ¿cuánto? ¿8 mil millones de pesos eso? Sí, son más o menos... ¿20 millones de dosis? 400 millones de dólares, más o menos. Es en la historia de México, pero también del mundo, nunca había habido un decomiso de ese tamaño de fentanilo. Estamos hablando de cantidades brutales, o sea, cantidades que son presupuestos nacionales, yo te diré incluso. Y esto ha generado una sospecha. Por un lado, ¿cómo es posible que un decomiso o que una cantidad tan grande haya estado únicamente protegida por dos hombres mínimamente armados para el contexto en Sinaloa? Y segundo, si no habrá sido el Chapo Isidro, que en una especie de acción concertada con las autoridades, habría soltado una gran cantidad de fentanilo para que se le permita ser como un espectador de la guerra, dejar que los Chapitos y la Malliza se den con todo, como lo han hecho los últimos 94 días, y él, que una vez que los enemigos estén diezmados por sí mismos, puede entrar a buscar quedarse con la estructura del cártel del Sinaloa, que quedó acéfala después de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Es una de las hipótesis que se maneja, pero hasta el momento lo que sí sabemos es que es el decomiso histórico más importante con la capacidad de generar un terremoto en Sinaloa. ¿Y quién puede aguantar un golpe a sus finanzas de este tamaño? 8 mil millones de pesos es una cantidad que incluso podría hacer desaparecer a brazos armados por completo. Claro. Y por lo general, cuando una agrupación criminal pierde cargamentos de ese tamaño, suceden dos cosas. O se buscan culpables, quién traicionó, quién no cuidó bien la carga, y entonces se viene una reacción violenta, o entonces viene el cobro del favor. Yo te dejé que festejaras con mi cargamento ante Estados Unidos, ante Donald Trump, que tienes realmente los recursos para hacer fentanilo, que entonces me debes un favor y te lo voy a cobrar. Vamos a ver qué puede pasar. Circunstancia. Interesante artículo, Oscar, y vamos a estar muy al pendiente de la evolución de esta información. Muchas gracias, querido Jaime, atentos, porque sin duda el fentanilo va a seguir siendo un tema muy importante de cara al arribo de Donald Trump a la presidencia. Ya lo estábamos viendo. Es Oscar Valderas. Gracias. Un privilegio siempre platicar. Muchas gracias, Jaime. Quien quiera leer el texto, ahí está en milenio.com, te lo pueden leer esta noche. Gracias. Es Oscar Valderas con toda la información. Mire, esta tarde se registró un incendio fuerte en una bodega ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades reportaron al menos 4 personas sin vida. Aarón Tagle, te encuentras muy cerca de este sitio, estás atento a lo que ha ocurrido y por supuesto también muy lamentable lo que sucedió esta tarde. ¿Cómo estás, Aarón? Muy buenas noches. Jaime, muchas gracias. Buenas noches para ti y para todos. A espalda mía, la calle de Uxmal, Jaime, donde, como tú bien lo señalizas y puntualizas, arribaban los servicios de emergencia. Estamos entre los límites de la colonia Emperadores y la colonia Santa Cruz Atoyac. Exactamente, pues, este complejo deportivo que tiene, de nombre Benito Juárez. En la parte inferior del mismo, pues, los talleres en donde presumiblemente, pues, inició toda esta tragedia. 4 personas muertas, se confirma trabajadores de esta alcaldía, quienes, 2 de ellos murieron en el lugar, 2 más en camino hacia los hospitales cercanos de aquí de la zona, también del perímetro de la alcaldía Benito Juárez. Llegaron aquí, pues, la jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo Luis Méndez, el alcalde Benito Juárez, y por supuesto también Miriam Ursúa, la directora de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Comentaron, pues, los hechos, también, pues, las labores de los elementos de bomberos, y por supuesto que no se desamparará a las familias de estos trabajadores. Y por supuesto siguen en este momento los trabajos
trabajos por parte de la Fiscalía Capitalina. Está la unidad pues de laboratorio forense al interior, están los peritos, están analizando pues las posibles causas de este incendio. Es muy lamentable, tú lo decías, Jaime, salía el humo a bocanadas, si me permite la expresión, desde la parte inferior de este lugar, y obviamente los servicios de emergencia por todas direcciones llegaban hasta este punto, mientras muchas personas que también se confirma se encontraban en la parte superior de este lugar, del taller donde inicia este incendio, en la parte pues del gimnasio, pues lograron también ponerse a salvo. Se confirma la evacuación de 300 personas entre los complejos de aquí de la alcaldía y por supuesto los comercios contiguos en la zona. Ya en estos momentos la estación de la línea 12 Parque de los Venados está operando hacia la zona justamente oriente y hacia la zona de Mixcoac. Ya estamos viendo las personas cómo ingresan y cómo egresan también de esta estación del sistema de transporte colectivo. El resguardo es importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto pues espera que sigan estos trabajos para investigar y dar pues con las causas probables de esta conflagración que se registró este día aquí en esta zona sur de la capital, Jaime. Una tragedia, Aarón, una tragedia, cobró la vida de 4 personas. Aarón, gracias, cuídate mucho, muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches para ti y para todos. Una nueva pausa, vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en la Basílica de Guadalupe. Yana Cari también nos va a decir la derrama económica y cómo esto se refleja en los bolsillos de cientos de personas. Bueno, ya regresamos a unas horas de la conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Miles, cientos de miles de peregrinos llegan, se encuentran ya en la explanada de la Basílica, llegan, se van, llegan, se van. Vamos directamente con mi compañero Emanuel Hernández. ¿Cómo se vive esta celebración? Muy buenas noches. Emanuel Morales, ¿cómo estás, Emanuel? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo con el gusto de siempre, así es, continúa el arribo de peregrinos y pues bueno, conforme avanza la noche y ya se acerca la medianoche, estamos hablando de la hora en punto en que se va a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, bueno, pues comienza a aumentar el arribo de los peregrinos. Hasta el último reporte que se tenía por parte de la alcaldía Gustavo Madero es que ya arribaron cerca de 7 millones de personas. No obstante, se espera que este número aumente hasta 12 millones entre la noche de hoy, la madrugada, pero también la mañana del 12 de diciembre, ya cuando pues es oficialmente el Día de la Virgen de Guadalupe. Platicarte, bueno, pues que se han estado dando importantes peregrinaciones de distintos estados también. Bueno, pues ya vienen familias completas, vienen adultos mayores, pequeñitos, pero también, bueno, personas de diferentes estados, de Puebla, en su mayoría, de Oaxaca, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, pero también nos hemos encontrado con personas que vienen de otros países, obviamente por la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe a nivel mundial. Y aquí, la Basílica de Guadalupe, bueno, pues es el segundo recinto religioso más visitado a nivel mundial. De ahí la importancia que tiene esta celebración del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. También, bueno, pues se han estado brindando atenciones médicas. Afortunadamente, hasta el momento hay saldo blanco. Se han dado atenciones como, bueno, pues deshidrataciones, algún golpe de calor, durante la mañana, durante la tarde había pues bastante calor, eso generó pues algunos golpes que afortunadamente, bueno, pues con la completa hidratación se pudieron resolver, afortunadamente nada grave, por lo que hasta el momento, bueno, pues todo ha sido saldo blanco. 300 atenciones médicas que se han brindado dentro de la Basílica de Guadalupe y cerca de 150 aquí en las afueras, en las inmediaciones sobre Calzada de Guadalupe. Puestos de mandos instalados también por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Cruz Roja, pero también de la Alcaldía Gustavo Madero. Y continúa el flujo de los peregrinos aquí en la Basílica y, como repito, conforme se acercan las 12, cada vez más son las personas que llegan hasta este recinto mariano. Por lo pronto, el reporte que les tengo. Gracias, Emanuel. Emanuel Morales, un abrazo grande. Mucha gente. Y importante también mencionar que las condiciones del clima han cambiado radicalmente. Veníamos de días muy fríos, se ha elevado un poquitito la temperatura. Esto también hay que agradecerlo sin duda alguna, pero extraño, ¿no?, que en estas fechas de diciembre, bueno, pues tengamos condiciones del clima con estas características. Emanuel, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches.
Continuamos pendientes, muy buenas noches. Hasta pronto. Y seguimos con más temas que tienen que ver con la celebración de la Virgen, ya que vamos a detenernos en esta cantidad de recursos que pues la gente utiliza. Hay una derrama económica muy importante. Ana Cari, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Pues mira, ya lo estábamos viendo con nuestro compañero, como miles de peregrinos ya están arribando a los alrededores de la Basílica de Guadalupe, y esto también hay que decirlo, son millones en las personas que van a asistir durante estos días, y que también se traduce en dinero y en ingresos para nuestro país. Es por ello que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estima que estas festividades dejen una derrama económica de 20,000 millones de pesos, lo que representa un aumento de 22.5% en comparación con las festividades del año pasado. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha su operativo Basílica con el objetivo de vigilar los precios en florerías, tiendas misceláneas, autoservicios, hoteles y también las líneas de autobuses, con el fin de proteger a los consumidores peregrinos que estarán aquí en la delegación en la alcaldía Gustavo Amadero, donde ya el alcalde Giancarlo Lozano prometió vigilancia y seguridad para todos. Sin embargo, a pesar de la vigilancia a los precios que realizan las autoridades, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes indicó que la visita a la Basílica de Guadalupe puede ser mucho más cara este año. De acuerdo con un análisis del organismo, el traslado en la ciudad, que incluye el transporte público y también los taxis, puede ascender a entre 100 y 400 pesos. Ya estando en la villa, un arreglo floral ronda los 500 pesos, pero se pueden conseguir ramos más pequeños por alrededor de 100. La veladora chica cuesta 50 y 200 la más grande. La AMPEC calculó la limosna entre 100 y 500 pesos, y si además queremos comprar rosarios, imágenes, escapularios o cualquier otro artículo religioso, los costos van desde los 50 y hasta 300 pesos. A esto se suman los alimentos, que pueden ser desde la verbena popular que se hace en los alrededores o en restaurantes y fondas, que pueden ir de 200 y hasta 400 pesos. Con todo esto, la visita a la Morenita del Tepeyac puede costar alrededor de 2,400 pesos, un aumento de 24% en comparación con lo que se registró el año pasado. La recomendación, como siempre aquí, Jaime, es comparar los precios, acudir a los comercios pequeños, a la verbena popular, y también denunciar todos los abusos y las irregularidades con las autoridades. Y también para aquellos que no vayan a acudir a la Basílica, pero que tengan que pasar por esa zona, hay que tomar en cuenta los cierres viales, cierres en las diferentes áreas y las zonas, y también que va a haber cortes en el Metrobús, sí. Así que habrá que estar atentos, habrá que estar al pendiente todavía durante las siguientes horas. Se espera más llegada de peregrinos, y también recuerden denunciar cualquier abuso en los precios. Exactamente, Ana Cari, eso que acabas de decir por último es fundamental. Ahí están las autoridades, hay un operativo muy importante. Hay que estar también cercanos a ellos y no permitir los abusos. Y también uno, si es prestador de servicio, también estar cercanos a las cientos de personas que se acercan. Cuídate, Ana Karim. De acuerdo, Jaime, vamos a seguir. Vamos ahora con temas internacionales. Le damos seguimiento a este caso, al del asesinato del CEO de Healthcare. Las huellas dactilares encontradas en el arma de Luigi Mangione coinciden con los del casquillo hallado en la escena del crimen. Además, que las huellas se encontraron en una botella de agua y en un envoltorio de una barra de proteína cerca del lugar, han reforzado pues la conexión y la teoría de que este sujeto estaría involucrado en el asesinato. Bueno, dichoso yo, Ivette Salgado, Minelia Taide, ya están los espectáculos y los deportes. ¿Cómo están, compañeras? Hola, muy bien. Hola, muy buenas noches, ¿todo bien? Qué gusto. ¿Dónde andabas? Yo Nos abandonas bien vengo gacho. desempacada de Los Cabos, pero les compartí información. No, de no nos trajiste nada. Oigan, yo ya les debo de varios lugares de este país. ¿Cómo estás, Ivette? ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Y dichosa Emilia Pérez, la película que esta semana recibió 10 nominaciones al Globo de Oro, que es el premio que entrega la prensa internacional. Es una premiación que, pues, si bien se está recuperando después de lo que había sufrido en cuestión de prestigio y de reputación hace un par de años, pues ahora ya está como recuperando toda esa fuerza. Y quiero destacar aquí que Emilia Pérez sí es la historia más nominada, pero también tiene una nominación histórica, precisamente para Carla Sofía
Gascón, porque ella es la primera intérprete trans nominada a Mejor Actriz de una Comedia o un Musical. A ella la hemos visto en varias historias. Antes de su transición la vimos en Nosotros los Nobles. Ahora está haciendo papeles de representación completamente distintos. Esta historia también fue ovacionada y premiada en el Festival de Cannes y seguramente la vamos a ver en muchas otras nominaciones, empezando con el Globo de Oro que se entrega el 5 de enero. Y pues bueno, les hice un recuentito de las personas, particularmente de las mujeres con las que he platicado este año y que están nominadas a esta premiación. Veamos. Ha sido una experiencia inolvidable, todos los festivales. Para mí fue un regalo y estar aquí hoy, ¿no? Y todos los premios que hemos recibido y sobre todo la respuesta de la gente, ¿sabes? Eso creo que es lo más importante. Series is about sort of Helen and Sam questioning their life choices. You know, they've decided to become this undercover spy and they've just decided to become an assassin, and they're maybe realizing that that wasn't the best thing that they could have done, but they can't take it back. What I love about Elphaba is that she gives us a chance to take a look at that wonderful thing that we are when we're different. To see the world differently and to look at our differences as good things. And I wanted to talk about masculinity, and I wanted to dig into trauma, and I wanted to dig into deeper questions as to why a man like this seeks power. Entonces, en el momento que tengo una pantalla con mayor alcance, creo que, y esto está sucediendo con las poblaciones indígenas en Estados Unidos y en Canadá, y es el mismo fenómeno, porque este fenómeno no le interesan las fronteras que se dibujan en un pedazo de papel. Como ven, todas ellas nominadas y seguramente las vamos a estar viendo en repetidas ocasiones dentro de las siguientes nominaciones rumbo a la entrega de los Oscars, que es con lo que cierra la temporada de premios. Y la verdad es que todas estas son historias que pues han conquistado tanto a la crítica como al espectador y pues bueno, ahí las tenemos nominadas ahora a los Globos de Oro. Quiero hablarles ahora de Como Agua para Chocolate, porque este fin de semana llegó a su cierre de temporada y pues bueno, platiqué con la actriz protagonista Azul Guaita y esto nos dice respecto a cómo fue llevar toda una temporada en la que se estuvo básicamente llevando la novela de Laura Esquivel a la pantalla, pero sí con un toque que apela a conquistar a nuevas generaciones y esto tiene que ver mucho con el trato de los roles femeninos. Esto dice. Poder adentrarme más en esa época me dio más, me abrió los ojos sobre cómo sufríamos las mujeres y sí, a ver, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero ver cómo esas mujeres, gracias a esas mujeres que siempre alzaron la voz y nunca se quedaron calladas, es que tenemos hoy en día la libertad. Sí, es como conocer a tu bisabuela. Yo no, o sea, es hermoso poder ver esa época de las mujeres y cómo ellas encontraban aún así el amor, aunque tuvieran que seguir el deber ser, ellas encontraban su libertad. Ellas lograban hacer de esas cosas que tenían que pasar algo hermoso. Una historia que les quedó bien bonita, la verdad. Si no la han visto, ya están todos los capítulos, es oportunidad de aventarse mira, maratón. qué bueno. Yo prefiero verla así porque yo también. capítulo por capítulo me estresa. Este domingo justamente se estrenó ya el último capítulo y por eso pues tuvimos Azul, pero pues bueno, se la pueden aventar en maratón. La verdad es que les quedó muy bonito. Pues ahorita que vienen las vacaciones. Es lo que te iba a decir, en estos días hagan su listota de todo lo que les recomendé en el año. No, hombre. Vamos un poco horas atrasados. nos van a faltar. Exacto, vacaciones les van a faltar. Bueno, hay que hablar con los jefes, ¿no? Sí, una 2 semanitas. Una 2 semanas mínimo. ¿Qué onda? Oigan, mañana la final de ida del fútbol mexicano entre, pues ya sabemos, América y Monterrey, que se juega en Puebla. Les cuento, hoy ya están los equipos, obviamente, en Puebla. Hubo un día de medios muy al estilo, desde hace unos años que lo hacen, muy al estilo de la NFL. Y bueno, justamente hablaron los jugadores de la América sobre la importancia, ¿no?, de ganar, obviamente, el duelo de ida, lo que vendrá en la vuelta, pero obviamente concentrados sobre todo en lo que tienen que hacer y recordar también lo que hemos comentado tanto, ¿no? América que realmente se levantó en la liguilla y ellos sí tomaron en serio de que la liguilla es un torneo aparte. Vamos a escuchar parte de lo que comentaron los jugadores. Voy para la marcha, con la orquesta y con la banda.
Uno se tiene que preparar y jugar donde sea. Hoy lo vemos, estamos jugando en una sede que tal vez no es nuestra. Y como te digo, agradecer de nuevo esa parte a la gente de Puebla por brindarnos su casa. Y sabemos que al final del día, lo mismo que América siempre te presenta, ese índole de querer ir por más, pues nos exige a nosotros de buscar el título donde sea. Eso es lo importante para que este equipo funcione, para que este equipo, tanto como los que inician como los que entran de cambio, te puedan resolver un partido, puedan estar ahí bien metidos, puedan estar concentrados. Y como te digo, principalmente es la unión y la familia que somos, y por eso es que todos dejan y dan lo mejor de sí cada que entran y tratan de hacerlo de la mejor manera. Parte de lo que mencionaban los jugadores, y ahí veíamos un fragmentito de lo que estaba ocurriendo hace unos instantes, justo la clásica ya tradicional serenata que hacen los aficionados a los equipos. Ha pasado mucho con América, con Cruz Azul, con Chivas, ¿no? Aquí en Ciudad de México, hoy lo hacen en Puebla. Vamos a ver parte del ambiente ya que se está viviendo fuera del hotel de concentración del América. O sea, eso está viviéndose ahorita. Claro, está viviéndose. ¿Qué pasa con esta serenata? A ver, los aficionados van, les cantan, ¿no? Cantan, por decirlo, muy al estilo de Argentina, sí, ¿no? O sea, muy Argentina. hinchada Argentina, claro, porque aquí diríamos echarle porras como antes, ¿no? Pero bueno, hacen estos cánticos afuera del hotel de concentración del América, ahí vemos. Obviamente no es la multitud que hemos visto muchas veces aquí en Ciudad de México, pero es una buena cantidad de aficionados ahí, incluso parando el tráfico. Y bueno, vamos a ver si realmente motiva al América y qué vamos a ver sobre todo de mañana de este equipo de André Jardine, que busca el tricampeonato increíblemente, ¿no? Después de todo lo que pensábamos que no iba a suceder. Vamos a ver. Ya me voy para la noche, ya se canta, con todo el alma. Mi corazón, grita vigorón, te quiere campeón, que siga donde va. Ya te vimos muy contagiado, Jaime. No, yo te vi alzando la mano y haciéndole así. Yo soy de Pumas. No podrías traicionar. Colores cada día los quiero jamás más. de esa manera. Mañana, 8 de la noche, la final de ida del fútbol mexicano. Esperando que, bueno, sea atractivo, sobre todo también, y que sea en total tranquilidad. Eso sí. Qué gusto. Ivette, qué gusto verte. Gracias. Ya vas a estar aquí también, entre nosotros. Qué bueno, ya no salgas ya lo que resta del año al menos, ¿no? No puedo asegurarlo, pero... Bueno, Ivette, gracias. Cuídense. Buenas noches. Pinelli. Gracias. Quédense con Pedro Gamboa. Mañana aquí nosotros a las 7.